Compañeros, no todos me han enviado la tareita de la división de Yehoshua. Yehoshua, capítulos y capítulo 1, Perek Ejad, Pasuk Min Sheba Atesha. Ay, se le cayó la conexión a Marcia. Sí, Marcia, estaba viendo que acabas de salir. Ah, qué cosas suceden, qué barbaridad. Uno entra ahí y el otro, son las cosas del internet. Bien, entonces, ahí vamos a dar un saludo para Marcia, ahorita bueno, esperemos que pronto pueda entrar. Sí, entonces, vamos a, el texto dime, Héctor, No, que Marcia puso que a usted se le cayó la conexión. a mí, pero se me cayó, fue a mí que se me cayó la conexión. No, si está, a ella debe ser que se le cayó, pero ella piensa que se le cayó a usted. Puso Ah, More, su conexión se cayó, pone. sí, sí, cierto, entendí mal, leí mal. Ah, sí fue ella, bueno, esperemos que pronto pueda conectarse. Gracias, Héctor, toda, Héctor, toda. Ok, este es el texto de Yehoshua. Vamos a hacer la lectura. Más bien voy a preguntar esto. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer, ya viene Marcia, cuántos pudieron hacer este targuil? ¿Cuántos pudieron hacer este targuil de Yehoshua? Geber Surama, Brujaba. Eh, Escuché, ערב טוב, מורה, Ereb Tov, לחיילים. toda, Geber Surama, Sliha, Sliha. Me disculpo por la tardanza, me disculpo por la tardanza. Ok. No se preocupe, profesor. Toda raba, toda raba. Jesse, creo que, ¿quién levantó la mano? Creo que fue Jesse. Jesse, bienvenida, Jesse. Laila Tombre. Eres todo, Jesse. A ver, Héctor, siempre Sí, me confundo. no se preocupe. Y, no, yo mandé la tarea, pero no sé si estuvo bien. Sí, no, yo no la he terminado de revisar, pero sí he revisado varias tareitas. He revisado dos tareas de esto. Está muy bien. Lo que pasa es que no, si lo digo ahorita, voy a hacer spoiler, ¿verdad? Para los compañeros. Entonces necesito Sí. que me envíen eso. Lo que podemos hacer ahorita es la lectura, aunque me gustaría que hiciéramos la lectura ya cuando el trabajo esté hecho. Entonces, los que no han hecho el trabajito este de Yehoshua, Perek Aleph, de capítulo 1, Pasuk Sheba Atesha. Entonces, les pido que me lo hagan, les pido que lo hagan y que me lo envíen, Bebacasá, para hacer la lectura. Este texto es muy lindo, es muy hermoso, tiene unas cosas, una información, un mensaje precioso. Por eso es que no quiero hacerlo, sino hasta ya tenerlos todos, para que todos lo disfrutemos. Entonces, voy a dejarlo para ahorita para que me digan y quiero explicar el trabajo para la próxima semana. Recuerden que también está este trabajito que es para la próxima semana y ya me han enviado la respuesta también de ese trabajo que está en números, es la bendición sacerdotal, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, la bendición de los sacerdotes. Dime, Dora. Ah, amor, entonces yo le entendí mal porque yo hice solo este y el otro no. Pensé que el de Yehoshua era para la próxima semana. Entonces yo se lo debo. Ah, no se preocupe, pero estaba muy bien. Yo le dije que estaba muy bien, que estaba Sí. excelente. Pero es que ese no es todo el trabajo. La primera parte del trabajo es hacer el deletreo. Recordemos que el deletreo, yo puse Yeshli Katabti Dugma, puse un ejemplo aquí, puse la palabra Yevarejeja, en la palabra Yevarejeja, y entonces deletreé la palabra Yevarejeja, que está aquí. Ellos, Shebana, Bet, Kamasgadol, Bejule. Pero, la otra parte, vamos a ver si lo tengo. La otra parte es esto que está aquí. Vean ustedes que aquí yo puse, coloreé los verbos, coloreé los verbos, porque con respecto a los verbos, yo quería que empezáramos, aparte, después de hacer el deletreo, que nos centráramos un poquito en los verbos, porque el mensaje de la bendición sacerdotal es precioso. Bueno, que en la Biblia no es precioso, pero quería empezar a introducirnos a los 7 sistemas, un poquito introducirnos a los 7 sistemas y que lo aprendan a usar con el milón, con el diccionario. Porque nosotros ya sabemos usar el diccionario, pero no sabemos usar todavía eso. Entonces yo quería empezar a hacer
unos trabajitos con los 7 sistemas. Recuerden, ¿cuáles son los 7 sistemas? En hebreo se dice binyanim, de binyan. Voy a escribirlo aquí. Es más fácil si uno lo escribe. Pero para ver acá. Y aquí tengo para escribir aquí, esta parte de acá. Entonces, y ponemos binyan. Binyan. Binyan es una estructura. Binyan es una estructura. Entonces, recuerden que yo les comenté a ustedes sobre los verbos que tienen varias casas, que tienen una casa, que tienen 2 casas o que solamente tienen una casa. Recuerda, usé el ejemplo de la casa porque la casa es una estructura. La casa es un edificio, ¿verdad? Entonces, cada estructura son 7 sistemas, son 7 estructuras: cal, nifal, piel, pual, Jifil, Jofal y Hitpael, ¿verdad? Hitpael. Esas son las 7 estructuras básicas de los verbos. Entonces, para empezar a usar eso, quería usar los verbos. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Quería empezar a usar los verbos que aparecen aquí en Birkat Kohanim, aquí en la bendición sacerdotal. Vean, entonces tenemos la palabrita baraj, pero un segundito, aquí está el verbo baraj, que está aquí, el verbo shamar, que está aquí, yaar, que está aquí, Hanan, que está aquí, eh, yasá, que está aquí, ¿verdad? Este es el versículo, el verbo samas, sim, ¿verdad? Sim, y aquí está, y otra vez el verbo baraj. Entonces, esto lo haríamos después que hicieran el deletreo. Entonces, los que ya hicieron el deletreo no tienen que volver a hacer el deletreo. Pero lo que sí ocupo es que me hagan la división acentual de Yehoshua, de Josué, para estudiar Yehoshua capítulo 1. Y luego venimos aquí y les dejo la tarea del binyan, de buscar los binyanim de la bendición sacerdotal, la Birkat Kohanim. ¿Ok? Ujú, Preguntas sobre la explicación. ujú. More, ¿por qué escribió Binyan? No me quedó claro, Binyan. Binyan, la palabra binyan quiere decir estructura. Entonces, los 7 sistemas verbales, los 7 sistemas, sistema está en español, sistema se usa en castellano, como eh, veo Jessis. Jessis, si tiene que tener micrófono, ahora sí, ahora sí. Entonces, binyan, la palabra estructura es la palabra que se ocupa en castellano. En hebreo es estructura, las 7 es estructura. O sea, a nivel gramatical se usa sistema, ¿verdad? Entonces, pero en hebreo se usa binyan, que es estructura. Entonces, como yo siempre digo los nombres en hebreo y en español, ¿verdad? Otiot, Sofiot, Otiot, Tenuot, Bejulé, ¿verdad? Teamín. Entonces ya no uso los nombres, uso los nombres en castellano y en hebreo, porque cuando yo aprendí hebreo, las primeras gramáticas que yo usé estaban en bilingüe, pero era hebreo-latín, nombres latín como, ustedes lo conocen, yo he visto que ustedes lo han escuchado, Dagesh Lene, Dagesh Forte, ahorita no recuerdo más, pero se va muda, no, se va quiescente, ahorita no recuerdo los nombres, pero tenía nombres en latín y en hebreo, en latín y español, y mejor hebreo, español, mejor de una vez todo, porque no estamos aprendiendo latín, estamos aprendiendo hebreo. Ok, entonces para esa facilidad, entonces si usted habla con alguien de Israel y usa los nombres en hebreo, la persona va a entender. Ok, entonces estamos viendo la utilidad. Entonces ya saben, la tarea que me interesa primero es la de Yehoshua, la de Josué, capítulo 1, versículo del 7 a 9, que está antes. Dime, Marcia. More, pero ok, todavía usted no está hablando sobre la estructura de los verbos, pero ¿qué es lo que quiere que hagamos con esos verbos? Ah, no, todavía no, todavía no. Lo que quiero es que todos me completen la tarea del deletreo. Del Oh, deletreo de números, porque este es números 6 del 24 al 27. Una vez que ok, todos hicieron el deletreo, que ya hicieron el deletreo, entonces
Yo les Ok. dejo la tarea de buscar la estructura de cada uno de esos verbos. Yo les voy a dar el listado, yo les digo, esto es un cal, esto es un piel, y para que ustedes vean en sus diccionarios cómo es la forma, cómo se traduce, porque el diccionario que ustedes tienen todavía no sé la forma, pero cómo se traduce, cómo ustedes van a ver la diferencia de significado entre en el mismo verbo, entre un cal, entre un piel, entre un pual, etcétera, entre un pitpael, ¿verdad? Ustedes van a ver la diferencia de significado. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se familiaricen con eso, porque lo vamos a usar toda la vida. Era Leolán Baet, como se dice en hebreo, Leolán Baet, o como conocemos en latín y en español, per secula seculorum, ¿verdad? O por siempre y para siempre. Ok, Dime, otra pregunta. sí, dime. Otra pregunta. O sea, vamos a hacer para la semana que viene, la otra semana, la semana anterior usted dijo 15 días, los 15 días son la semana que viene. Ok, el deletreo. Pero aparte del deletreo, vamos a hacerlo como los acentos, con los acentos. Es que lo que está diciendo es que no, no todos me han enviado la división acentual de Josué, que yo la esperaba para hoy, para que estuviera lista para hoy, de Josué 1 del 7 al 9, que está aquí. Ok, pero este trabajo de números solamente vamos a hacer el deletreo, no vamos a hacer los acentos para este. Correcto, solo el deletreo, solo el deletreo. Ok, ok, toda raba. Ve que, Ya estamos. ¿qué ver Heidi? Sí, More, yo siento que pudiera ayudarnos también saber cuando un verbo termina con una terminación que hace que cambie a un singular eh, o a un plural o al estar hablando en primera persona. Yo ahí batallo mucho para distinguir cómo hacer el verbo o cómo identificar que estamos hablando de un plural para, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? O sea, saber que la raíz del verbo es identificarla, saber descomponer el verbo. Ahí yo sí me considero que me falta mucho. Su micrófono, profe. Sí, es que esa parte aún no la hemos visto, disculpen, disculpen. Esa parte aún no la hemos visto. Eso lo vamos a ver en el libro que sigue, porque se requieren, les voy a decir más o menos para que ustedes lo noten. Un momentito, por favor. Estoy buscando lo que ya hemos visto el verbo y ya lo sabemos usar, es esto. Lo que vimos en el capítulo 2, y les voy a dar un repasito. Vamos a ver aquí, eso es el adjetivo. Entonces tenemos el verbo, nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí tengo el verbo lagur, el verbo habitar. Entonces, nosotros no hemos visto cómo sacar la raíz verbal, no la hemos visto aún. Por lo tanto, se debe tener dificultad eso. Entonces, pero aquí lo que sí hemos visto es esto. Hemos visto las cuatro formas del verbo en tiempo presente. Eso sí lo conocemos. Si yo no les doy la raíz verbal, ustedes todavía no siempre van a conocerla. Si yo no les doy la raíz verbal, no siempre van a conocerla, aún. En el otro libro sí lo enseño y sí lo voy a enseñar, pero permítame para abrirlo para que usted lo vea. Entonces, ustedes conocen, digamos que gar, por ejemplo, se utiliza para ani, ata y hu. Entonces, ani, gar, ata, gar, ata, hu, gar, ¿verdad? Y etcétera. Igual las cuatro formas. Y hemos visto el infinitivo. Hemos visto el uso del infinitivo y ya lo conocemos. Pero no sabemos cómo se saca la raíz verbal. Entonces, permítame abrirle en el libro 2 dónde es que se ve esa parte. More, Y si me sí, permite, es que me fijo yo que a veces los verbos terminan con ja, la kaf, la sofit, sí. o la churuk, que a veces terminan en churuk, o que terminan en bam, y yo digo, tal vez yo estoy llegando a conclusiones que pueden estar erróneas, tal vez me estoy adelantando y una disculpa si es así, pero sí quería pues nada más externarle esa inquietud. Gracias.
Claro, claro, explicarle varias cositas, ¿ok? Entonces, aquí esto es el capítulo, en este capítulo que es el capítulo del libro 2, el capítulo 16 del libro 2, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos a entrar en el capítulo 9, estamos viendo el capítulo 8, vamos a entrar al capítulo 9 de Data Science. Entonces ve que empiezo hablando de la raíz verbal, a Shoresh, la raíz verbal. Entonces empiezo explicando cómo se va viendo las diferentes traducciones usando la misma raíz verbal, usando la misma raíz. Aquí lo marco. Entonces empiezo explicando cómo es la raíz. Luego vemos los siete sistemas que le está diciendo usted, ¿verdad? Los siete Cal, Nifal, Piel, Pual, Hipal, Jifil y Gofal. Aquí están los siete sistemas. Sheva Binyamin, ¿verdad? Aquí están los Binyamin. Y entonces empiezo a explicar la estructura, cómo se reconoce. ¿Cómo se reconoce la estructura básica? Tres letras radicales, jamás pataj. Eso lo vamos a ver bien, muy detenidamente. Y le enseño lo que son las excepciones, por qué verbos débiles, verbos fuertes. Esto lo vamos a ver varias veces. ¿Cómo reconocer un verbo débil? Esas son las cuatro formas, los cuatro elementos que puede tener un verbo débil. Un verbo débil es un verbo irregular. En hebreo se dice verbo débil, ¿verdad? Poal hacer, es un poal irregular. Y entonces tenemos aquí siempre hay targuilín. Esas no se van a librar nunca, ¿verdad? Siempre hay targuilín. Es que esa es la raíz. Entonces, con esto vemos contexto y entonces empezamos a ver esto ya lo hemos visto. Y esto es el participio es el tiempo presente que nosotros hemos visto. O sea, el mismo tiempo presente del capítulo 2 que lo hemos estado usando y lo vamos a seguir usando durante de aquí hasta este capítulo, es el tiempo presente. Entonces, les enseño, les recuerdo esa parte, les doy ejemplos y empezamos a ver, ahora sí empezamos a ver lo que serían, el uso en cal, ¿verdad? El uso en cal de los participios, las características, para usted, por ejemplo, en esta tabla, permítame ponerla bien en la tablita. Ok, por ejemplo, en esta tabla, que es el PAL, que ustedes ya lo conocen, pero no lo hemos estudiado, es la forma PAL. Vean ustedes que están las tres letras radicales como X. Las tres letras raíces están como X. Entonces les doy el modelo. El modelo es este, digamos, el masculino singular es este modelo. Ve 3X y esa vocalización. El femenino singular es este modelo. Y entonces con ese modelo ya podemos empezar a sacar raíces verbales, habiendo explicado lo que expliqué arriba. Entonces, no lo hice así al principio, porque imagínense ver esto en la segunda lección. Entonces, dije, no, no, debe haber una manera más sencilla. Entonces, la manera sencilla es explicar que es un tiempo presente y aprenderlo y usarlo. Ahora, ¿cómo formarlo? Es lo que yo le enseño, ya habiendo estudiado un montón de cosas, habiéndolo usado y sabiendo cómo usarlo, dónde ponerlo en la oración, pudiéndolo traducir. Entonces, aquí está el primer sistema, el PAL, ¿verdad? Eso lo explico con todo y entonces doy ejemplos y doy las características y por supuesto que Targuilimbra. Aquí está el PAL, el pasivo, que es el otro. Y aquí doy esas características. Luego, y aquí doy ejercicios. Targuilín, ¿verdad? Ustedes saben. Porque si los Targuilín no aprendemos, no lo asimilamos bien. Luego, vemos lo que sería el Nifal, para Nifal. Aquí está el Nifal, ¿ve? Y entonces está la tablita del Nifal, cómo identificarlo. Y los 3X son las tres letras radicales, prefijos y sufijos. Y entonces empezamos a trabajar con eso. ¿Ve, Heidi? ¿Es eso lo que usted me está preguntando? Sí, yo creo que la inquietud se me acentuó porque por el tema que ahorita vamos a ver de las 7 casitas. Yo dije, Dios mío, pero si todavía no sabemos, bueno, yo al menos no sé distinguir el tiempo del verbo o Ah, sí, la sí, sí, sí. raíz. Correcto. Entonces me asusté con las 7 casitas. Yo dije, esas ya son palabras mayores, pero usted es el moré y estamos en sus manos, profe. Ah, no se Que Dios preocupe. lo use. Amén, amén, que así sea. Que yejí Ujú. razón, que yejí razón, sí, así Dios lo quiera. No, la casita, yo le voy a dar a usted el nombre, la casita. Yo le digo, este verbo me lo busca en esta casita. Este otro verbo me lo busca en esta otra casita. Y yo les voy a dar el nombre de la casita todavía. O sea, todavía estamos, ¿verdad? Como ustedes en México, aquí en Costa Rica le decimos rodines. Yo no sé en Guatemala cómo le dicen.
Pero en México yo he escuchado que dicen ruedas de aprendizaje para, ¿cómo se llama eso? A las bicicletas de los niños pequeñitos. Las llantitas que van a los lados para aprender Ajá. a andar en bicicleta. ¿Cómo le dicen ustedes? Pues las Pues llantitas, esas ¿no? A llantitas, ver, sí, esas las llantitas. llantitas. Aquí le Ok. dicen rodines, aquí le decimos rodines, ¿verdad? A esas, por Mm. eso no digo rodines, pues no, la rodita es. Todavía no los puedo tirar a correr en los 7 sistemas verbales. Primero les voy a enseñar cómo identificarlos. Ya lo hemos usado, pero todavía no sabemos identificarlo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a enseñar paso a paso cómo identificarlos y después cómo hacerlos. Pero lo que ya hicimos fue usarlos. Entonces, ya no vamos a tener, ya el concepto del uso ya está aquí. Ahora, ¿cómo lo hago? Ahora sí lo aprendemos a usar, lo aprendemos a hacer. Gracias por la pregunta, Heidi. Buena pregunta. Sí, no se preocupe. Si hay algo, alguna dificultad, pues, tratamos de allanarla. ¿Y por qué los verbos a partir del nivel 2 ya sí empezamos con los verbos en full, pero en todo? Y entonces hacemos oraciones más grandes, más elaboradas, como la que ya sabemos hacer, pero más elaboradas. Hacemos traducciones más grandes. Seguimos traduciendo textos, pero ya más elaborados. Y yo les voy a poner ya la traducción. Permítame darles ejemplos para que las traducciones que vamos a hacer son, espera un segundito. Ya ustedes, por ejemplo, el texto, mm, aquí, en las traducciones que hacemos, por ejemplo, permítanme enseñar. En algún momento vamos a ver esto. Ustedes han visto esto, parecido a esto. Un segundito. Es más fácil si lo proyecto, ¿verdad? Ok. Hay algo parecido a esto. Más adelante vamos a hacer el estudio de la mujer virtuosa, por ejemplo, el texto de la mujer virtuosa, Proverbios 31 del 10 al 31. Entonces, digamos, yo les doy las partes, vean las partes que están ausentes. Yo les doy las partes que ustedes no saben todavía. Entonces, hay partes que ustedes ya saben hacer, pero todavía no lo hemos hecho de una estructura más clara. Por ejemplo, Eshet, ¿verdad? Eshet, que eso no lo hemos visto todavía, es un sustantivo femenino singular. Constructo, el constructo todavía no lo hemos visto. Por eso es que yo se los doy. De mujer, Isha. Entonces, Eshet se traduciría como esposa de o mujer de. Esposa de o mujer de. Yo le voy a dar, entonces pero ustedes vean las partes que están vacías, que están en blanco. Para ese entonces, ustedes ya sabrán hacer esto. De hecho, ustedes ya saben hacer una parte de esto, pero todavía no lo saben hacer. Entonces, el propósito de esto es que ustedes me puedan responder esto cuando ya esté, cuando ya esté lleno. Permíteme un segundito. Cuando ya esté lleno, ustedes me van a poder responder esto, vean. Aquí está. Jail. Ustedes ya saben leerlo, así que no hay ningún problema con ese. Jail, ya ustedes saben usar los acentos. Es un sustantivo masculino singular, eso ya lo saben. Lo absoluto todavía no lo saben, pero ya casi lo saben. Es absoluto de Jail, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ánimo esforzado, vigor. Mi, que quiere decir una preposición interrogativa que ustedes ya saben que mi es una preposición, ustedes ya la conocen, pero estamos viendo la estructura gramatical, o sea, la morfología. Entonces tenemos quién, ¿verdad? Una preposición y así por el estilo. Esta parte ya ustedes la saben. Esta parte que está aquí, que es lo que estamos viendo ahorita, es la división acentual. Vean, Eshet, Hai, Minsa y termina en un Adnaj. Esta es la parte que ya saben ustedes. Porque después de hacer el análisis morfológico que está ahí arriba, entonces armamos la oración, la estructura semántica. Entonces, una esposa de vigor, ¿quién hallará? ¿Ven? Entonces, lo usamos, aquí en esta parte usamos ya los acentos. De aquí en adelante, de este capítulo 8 en adelante, vamos a seguir usando los acentos de esa manera, porque a la hora de traducir cada oración, no nos vamos a quedar con una palabrita sola, una sola palabrita, no, una sola palabrita estamos ahorita. Una sola palabrita, ¿qué significa? ¿Dónde buscar en el diccionario? Eso ya lo sabemos. Después vamos a ver qué es un sustantivo. Ya casi eso lo sabemos perfectamente. ¿Qué es un sustantivo femenino singular? ¿Qué es masculino singular? Eso ya lo reconocemos.
pero estamos en eso, en ese proceso. Hay que hacer la oración, hay que traducir el versículo. Entonces traducimos la oración. Por mucho sobrepasa a las perlas, por mucho sobrepasa a los corales, porque aquí también la palabra es penina, desde peninin, de origen peninin es de penina, y penina quiere decir perlas o corales. ¿Ven? Entonces, ustedes y yo, todos juntos vamos a traducir esto. ¿Ven? Entonces, es parte de los targuilín que nos esperan. Recuerden que el ejercicio final del curso es traducir un libro de la escritura. Y ahí estamos a medio palo, a medio camino. A medio palo decimos en Costa Rica, a medio camino, yo no sé cuántos latinoamericanos entendemos eso, pero mejor lo digo así, era. Me encantan los idiomas latinoamericanos. Nosotros, qué lindo que hablamos español y podemos comunicarnos, qué belleza, ¿verdad? No todo el mundo nos habla inglés, sino que ustedes saben que somos más hispanoparlantes que angloparlantes en el planeta, ¿saben eso, verdad? Entre personas que hablemos nativamente, hablamos español, somos más de los que hablan inglés nativamente. O sea, los que hablan inglés son menos gente que nosotros, no, que nosotros. Pero eso es bueno, eso es bueno. Qué lindo, españolito lindo. Y aquí aprendemos hebreo. Ok, entonces, ese es medio paro. Después, más adelante, después de eso, seguimos con los verbos, eso es en verbo en presente. En este libro y en el otro libro, o sea, ya estamos llevando el libro uno, y el otro libro seguimos verbo tiempo presente hasta saberlos bien, hasta hacer la estructura y hacer, hay algunas cositas más que vamos a aprender. Bueno, unas cositas, no, un montón de cosas. Luego vamos a ver los verbos en pasado, verbos en futuro, los imperativos, cómo dar órdenes y cómo recibir órdenes. Y eso en verbos regulares, todo eso en verbos regulares. Mientras tanto, aprendemos a hacer oraciones más elaboradas. Hay que traducir párrafos enteros, no solamente una oracioncita, sino párrafos enteros. Porque yo lo que quiero es que todos aprendamos a traducir un libro de la Biblia, cualquier libro de la Biblia. Y ustedes van a saber hacer eso. Entonces, perfecto. Las preguntas son importantes. Yo siempre valoro mucho las preguntas, porque las preguntas nos guían a uno dónde está, qué es lo que hay que saber, qué es lo que vamos a aprender. Y usted sabe que estoy siempre muy abierto a las preguntas. Yo soy muy, muy contento, muy feliz con las preguntas. Y entonces, eso era, y así vamos a aprender también de historia, por supuesto, como ya hemos aprendido historia. Vamos a aprender más historia todavía. La historia del Tanaj, la historia, por qué los libros del Tanaj se llaman como se llaman, de cuándo vienen esos nombres, cuáles eran los nombres más antiguos, etcétera, etcétera. Vamos a ver historias de los, no solamente entradas, sino de la Septuaginta. ¿Cuándo se tradujo? ¿A partir de qué texto se tradujo la Septuaginta? ¿Por qué esas diferencias esas diferencias de traducción? Los Targumín, la traducción al arameo, más adelante, porque eso lo vamos a ver en los idiomas originales, es decir, en arameo, en hebreo y en griego. Yo se lo voy a decir, esto es aquí. ¿Por qué el Nuevo Testamento alguna vez se diferencia en los textos, las citas del Tanaj, del Antiguo Testamento? ¿Por qué se diferencian del Tanaj en hebreo? Eso es muy sencillo, pero se nota a partir del idioma, no se nota a partir del español. Sí, se puede decir, es verdadera la traducción, pero se nota a partir de los idiomas originales. ¿Y por qué los métodos de interpretación, etcétera? Vamos a ver cualquier cantidad de información preciosa, muy útil, y vamos a estar hablándolo, el hebreo, vamos a estar escribiendo el hebreo. Vea cómo vamos, vea lo que hemos aprendido desde el inicio de este libro hasta ahorita. Si ustedes se comparan con cualquier otro seminario teológico o cualquier otro lugar, yo lo sé porque yo he tenido estudiantes de otras academias que no voy a decir los nombres, ¿verdad? Entonces, yo sé que el curso llega a la meta correcta y eso es lo que yo quiero, que la gente aprenda, que aprendamos, no que quedemos a medio palo o que quedemos con huecos aquí, con un abismo de conocimiento, no, que aprendamos y ya lo hagamos bien. Gracias, espero que esa sea la respuesta que esperaban. Bien, entonces vamos a seguir espere para ver, es que ahorita tantos, ok, aquí. Estamos en el capítulo 8, Perek Shmoné, Anacnu. Entonces, esto por favor, ocupo que me hagan, que me envíen todos la división de Josué 1, del 7 al 9, la división acentual, ¿verdad? Lo pintan. Hay algunos que ya me lo han enviado y hay otros que no me lo han enviado, entonces que lo envíen para que lo podamos disfrutar. Y que me hagan el deletreo de números 6, del 24 al 27.
¿Ok? Ahora, estamos viendo cómo se traducen, cómo se usa en la exégesis. La exégesis es la interpretación bíblica. ¿Cómo traducimos, verdad? ¿Cómo hacemos una buena traducción, una buena interpretación a partir de los acentos? Ya ustedes han visto bastantes ejemplos, pero estamos viendo, la semana pasada vimos ejemplos donde la NAG estaba marcando la información central de Shemot 23:12. Eso lo vimos la semana pasada. Todos estuvimos claros de cómo se usó aquí, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Es que estamos ¿Eso fue viendo, en una hoja pasada? ¿En qué hoja estará, More? eso está, vimos aquí en esta parte donde dice el punto 44, al final de este capítulo, cerca al final de este capítulo, exégesis mediante la acentuación. ¿Lo vimos o no lo vimos? No lo vimos. Sí, se vio en la página 164. Digo yo, me lo soñé. Estaba soñando que estaba dando la clase. Ok, vamos a hacer un repasito de esto aquí, lo que es exégesis mediante la acentuación. Recuerden que estamos viendo los acentos. ¿Cuáles acentos los que están viendo? Grupo uno en acentos separadores. Permítame un minuto para cerrar algunos PDFs y eh, algunas páginas que tengo abiertas aquí. Eh, ¿sí? Sí, sí. Bien, vamos a ver. En esto voy para el resumen. Voy para el resumen. Es aquí. Entonces, en el resumen, recuerden que estamos viendo y necesito que lo repasen hasta dominarlos en los nombres de los acentos. Entonces, acentos del grupo de acentos separadores de la tabla 14, eso ya conocemos bastante, lo conocemos bastante, pero ocupo que los dominen, ocupo que los dominen. Los acentos de la tabla 15, apréndanse. Yo sé que se lo están aprendiendo, pero estén aprendiéndoselos, sigan aprendiéndoselos hasta que los dominen para reconocerlos, para reconocer cuando ustedes lo vean, bueno, este es un acento unidor. Si no es acento separador de este tipo, o es acento unidor, es separador de los otros tablas. Recuerden que hay cuatro niveles, cuatro grupos, grupo uno, dos, tres y cuatro. Y del grupo tres solamente hemos visto revía. Faltan los otros. Esos otros los vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante porque aquí ahorita no nos son útiles. Ahorita en ese momento no nos son útiles. Entonces, lo vamos a aprender más adelante. Pero apréndanse bien estos porque estos son los que nos van a ayudar a hacer una traducción correcta, una buena división semántica. Entonces, eso ya casi lo dominamos completamente. Falta aprendernos, aprendernos estos que están acá. Entonces, estamos en esa parte. ¿Cómo nos sirven? ¿Cómo nos ayudan? Repito esta parte. Dice exégesis mediante la acentuación, punto 44 de la gramática. Marcia dijo páginas, aquí dice página 154. Marcia, ¿me confirma la página, porfa? 100, 163 empieza exégesis, pero pues, termina en la 164. Toda raba. Sí, la numeración es lo de menos. Lo importante es este número que está aquí, que estoy marcando, porque ese número siempre va a ser el mismo. Entonces, los acentos son elementos significantes, portadores de sentido. Ya ustedes vieron que vamos a dividir, hacer las oraciones, hacer los cortes de oración a partir de los acentos, sea por asociación o por disociación, o sea, por unión o por separación. Eso es lo que quiere decir. Y entonces los acentos unidores, que son de la tabla 15, nos van a ayudar y los acentos separadores de la tabla, pero sí, de la tabla 14, esos son los que nos van a ir a separar, ¿verdad? Los acentos cumplen una función similar a las ligaduras y pausas en una partitura musical. La interpretación musical consiste en gran medida del arte del fraseado, que es lo que hemos estado haciendo, fraseando. Eso es lo que hemos hecho con Devarim, lo hicimos con Devarim, lo hicimos y lo estamos haciendo con Josué. Lo hice con la bendición sacerdotal, está fraseada, esa bendición sacerdotal la hice fraseada,
Y lo vamos a hacer con todos los textos del Tanaj que con que nos vamos a topar. Con todos los textos, yo les voy a poner a frasearlo. Por eso estamos aprendiendo a frasear. Y yo les dije, no se preocupen porque vamos a aprender. Es decir, con tanta práctica que vamos a hacer, vamos a aprender a frasear hasta que ya sea natural en nosotros. Uno va leyendo y automáticamente eso va a ser natural. La lectura y uno va a hacer la pausa en el acento que se requiere porque con las prácticas, como decimos, la práctica hace al maestro siempre, ¿verdad? Entonces, en eso estamos y vamos a tener muchos ejercicios de muchos tipos, de prosa, de poesía, de historia, de hebreo moderno, todo eso lo vamos a practicar del fraseado que está asociado al ritmo. De modo similar, la rítmica bíblica tiene mucho de semántica. Ritmo y sentido corren parejos. Si no se presta la debida atención al acento, se corre el riesgo de perder el sentido del texto. Lo que ocurre en cualquier idioma. Si uno lee, yo creo que todos entendemos eso. Si uno lee como taravilla, entonces se pierde. Eso pasa en cualquier idioma. Eso nos pasaba cuando estábamos en la escuela o en el colegio. Y leíamos irregularmente. Y me parece que si todo el mundo vio el chavo también hacía esos ejemplos, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, los acentos masoréticos, los teamín, ¿verdad? Están muy jerarquizados. Ya lo vimos, grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Se dividen en Melahim y Sarim o Meshartim, que son los sirvientes. Los Mesharetim tenemos los que están pintados de rojo en la tabla. Esos son los sirvientes mayores. Los Emuná, Jertifá, por ejemplo, están ahí. Los primeros son disyuntivos, los de la tabla 14, y los segundos son conjuntivos, los de la tabla 15. La norma más importante que rige la acentuación es que un acento príncipe, o sea, los disyuntivos, no puede descender al grado de servidor, ni este puede subir de categoría. O sea, siempre van a estar en la misma postura. Y entonces aquí fue que 10 ejemplos. Va a ser 3 ejemplos significativos. Los dos primeros referidos a acentos separadores, o sea, disyuntivos, y el tercero en acento conjuntivo, acento unidor, siempre según el sistema tiberiense. Esto de los tiberiense vamos a verlo en el capítulo que sigue. El capítulo que sigue vamos a empezar a ver historia. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 9 es historia de las lenguas semíticas, historia de las lenguas semíticas, y el capítulo 10, historia del hebreo específicamente. Porque hay a ver, yo he visto que hay algunas cosillas que están en desconocimiento que es importante rellenar para fortalecer. Entonces, en Éxodo 23:12 los diversos acentos establecen el siguiente fraseado. Entonces, esto es Éxodo 23:12. ¿Qué dice ahí? Sheshe yamin tase maaseja. ¿Verdad? 6 días harás tu trabajo, tu trabajo. Y aquí tenemos un Zakef Katón. Aquí también Zakef Katón. Ubayom Hashvi, Tivja, ¿verdad? Aquí tenemos Tivja. Ubayom Hashvi, y el día séptimo, Tishbot. Y aquí tenemos el Atnaj, el huesito de pollo. Esto es un estilo un poco diferente de una versión. Más adelante lo voy a poner en la versión que tenemos ustedes y yo ahí, que hemos estado estudiando. Ya que descansarás, este Tishbot está en la misma forma que aparece descansar en Bereshit capítulo 2. Ahorita vemos esa parte. Dice, Lema Yanuach, para que descansen. Ven que aquí tenemos dos verbos de descansar. Shabbat, que es descansar, y Yanuach, que es de Nuach, y como se llama Noach, ¿verdad? Entonces nos dará descanso, nos dará descanso. Aquí tenemos un sinónimo, un verbo sinónimo. Para que descansen, Shorja baja moreja, ¿verdad? Tu buey y tu asno. Vaina fesh y respiren, ¿verdad? Ya, reposen un poco, que respiren. Venga Matja, el hijo de tu sierva. Ve Ger y el extranjero. Esto es Éxodo. Entonces, nosotros vemos aquí, dice el acento disyuntivo mayor carga sobre el verbo descansar, que es tishbot, llamando la atención sobre esta palabra clave en torno a la cual gira el versículo y que remite al relato de Génesis 2, del 1 al 3. ¿Qué dice Génesis 2, Bereshit 2, del 1 al 3? Vamos a ver qué nos dice. Entonces vamos a Shemot, Stein, ajá, del 1 al 3. Vamos a poner de esta manera.
Entonces dice, Vaihulu Shamaim, Bejares, Bejol Seban, y se completaron los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. Vayajel Elohim, Vayon Ashbi, Melachto, Asher Asa. Y terminó Dios en el día séptimo de su obra que había hecho, Baishbot, y descansó. Ve, aquí está Baishbot. Allá está Tishbot, y aquí está Baishbot. Misma forma verbal, mismo sistema verbal, mismo binyan. Baishbot, Bayon Ashbi. Entonces, aquel Tishbot nos remite en la misma estructura verbal a Baishbot y descansó, reposó. Vayón Ashbi, me come el acto, Asherazad, de toda la obra que había hecho. Baibarech, y bendijo, Baibarech Elohim, yo Ashbi, Baikashoto, y bendijo Dios el día séptimo, que sabemos que es Shabbat, y los santificó, Baikashoto. Y vos Shabbat, y aquí tenemos Shabbat, pero en la forma verbal, no en el sustantivo. Recuerde que el sustantivo es aquí en este Shabbat, que es la forma verbal, es Kamaz Patak, la vocalización. En el sustantivo es al revés, Patak Kamaz. Y duplicación de la Beit. El sustantivo, lo que es el nombre propio, Shabbat, que es sábado. Shabbat Mikol Melachto, dice otra vez. Ki bo Shabbat Mikol Melachto, porque en él descansó de toda su obra de hacer bara Elohim Lazot que había hecho, con la cual hizo Dios. Dime, Héctor. Sí, profe, y la palabra Shabbat como sustantivo, ¿se puede traducir como sábado o nosotros decimos sábado para entenderlo? No, tiene que traducirse como sábado porque es un sustantivo propio. Es como el nombre de cada uno de nosotros. De hecho, en la Septuaginta, cuando se traduce la Septuaginta, se traduce como sabaton. No se traduce como día de reposo, sino como sabaton, nombre propio también. En griego, en la Septuaginta, 400, 300 años antes de Yeshua, ya Shabbat, eh, el día de Shabbat se traduce como sábado. Ya se traduce como un sustantivo propio. Y antes de esos 400 años, el pueblo de Israel, cuando leía esto, por ejemplo, eh, ellos conocían como tal sábado, así el nombre sábado. Sí, claro, por supuesto, porque recordemos que el texto masorético, bueno, el texto bíblico, no pensemos en el texto masorético, el texto bíblico está escrito, bueno, la Torá está escrito desde la época de Moshe, ¿verdad? Ya estaba escrito ahí. Al menos, recordemos esta parte, que es lo que vamos a ver más adelante. Con Moshe escribe la Torá alrededor de 1500, antes de Yeshua. El hebreo ya existe, y eso voy a hacer un poquito de spoiler, no mucho, porque eso lo vamos a ver en el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver la historia del hebreo. Vamos a ver por qué. Ya en el año 2000 ya existía el hebreo. Ya existía el hebreo. 2000 antes de Yeshua. ¿Qué datos modernos tenemos acerca de eso? ¿Qué datos modernos tenemos acerca de que el hebreo ya existía en el año 2000? Ahora, como este dato ya nos lleva hasta el año 2000, y la zona donde se debería poder hacer una profundización mayor, no se puede excavar en la actualidad. Tal vez más adelante se puede, pero que tal vez ya el Señor venga para entonces, ¿verdad? Entonces, el asunto es que no sabemos hasta dónde llega el hebreo. No sabemos hasta dónde llega el hebreo. Sabemos que ya en el año 2000 ya existía, por los datos que se tienen en la actualidad. Ahora, una cosa importante es que el idioma escrito, uno siempre tiene que pensar que el idioma oral es más viejo, todavía más viejo. Entonces, podría, si no hay más datos, si no salen más datos de aquí a los próximos 300 años, podría ser que el hebreo llegue más atrás del año 2300, 2500, antes de Yeshua, antes de Yeshua. Pero esos datos todavía no se tienen porque la zona aún es conflictiva, aún es conflictiva, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay excavaciones, pero el problema es que como la zona es musulmana, es una zona donde el Islam gobierna, decir que eso es hebreo es la muerte del arqueólogo, es la muerte automática del arqueólogo, porque estamos hablando que las zonas donde podría haber un avance son Ur, bueno, Ur, que sería Irán, era Irak, sería Ur en Irak, o sería allá en Padán Aram, porque es Aram todavía, en Siria, que acaba de caer Assad, eh, eh, Bashar el-Assad cayó en Siria, ¿verdad? Y Irak está, ahorita hay mucha guerra toda en esa zona,
y está el Estado Islámico haciendo lo suyo en esas zonas, no se puede hacer muchos avances realmente en este momento. Pero ya tenemos datos de que el hebreo ya se hablaba 2000 años antes de Yeshua. Luego podemos especular 2300, 2500 antes de Yeshua, ya se hablaba hebreo. Pero no podemos decir desde qué momento todavía. No podemos decir. Entonces, yo no voy a decir que fue, ¿verdad? No podemos decir, pero volviendo al dato, Moshe ya escribió el Pentateuco en hebreo en el 1500 y ya por menos 500 años antes ya se hablaba hebreo. Entonces, no hay ningún impedimento, porque esto es algo que siempre a uno le mete en la cabeza en las teologías modernas, no hay ningún impedimento de que Abraham escribiera en hebreo, porque él sabía leer y escribir, y que todos sus hijos, sus nietos y bisnietos escribieran y hablaran hebreo, lo cual es lo que la Biblia, lo que la Biblia señala. Es decir, ¿quién escribió la historia de Abraham cuando Abraham estaba solo viendo las estrellas? Solo Abraham pudo haber vivido eso. ¿Verdad? Sus hijos lo pudieron haber escrito, pero él tiene que habérselo contado. ¿Quién pudo decir lo que le pasó a Jacob cuando estaba solo en la noche y luchó con aquel hombre que se le apareció? Solo Jacob. Y no existe ningún impedimento de que Jacob mismo lo haya escrito. No existe ningún impedimento ni cultural, ni cognoscitivo, ni, ¿verdad? Ni nada, porque él tenía la capacidad de leer y escribir. Entonces, que ellos hubieran guardado esa información y Joseph, por ejemplo, lo hubiera recopilado 150 años antes de Moshe y que se la pasara a Moshe, no hay nada extraño en esa parte. O sea, esa parte histórica no hay ningún impedimento verdadero al respecto. Marcia. ¿Y podría ser posible que el idioma original que se hablaba antes de fuera hebreo y en la confusión de las lenguas en Babel, eh, el Señor, sabe, cambiara? ¿Sabes? Se quedó el hebreo en un grupo y como hubo una confusión de lenguas, se cambió para muchos otros idiomas. Podría ser. No hay, o sea, ahorita, como le decía, no hay datos. Ahorita, al menos yo no tengo datos. Yo andaba buscando datos. A mí me gusta investigar bastante. Soy como un ratón de biblioteca, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Pero no he encontrado datos, incluyendo ahora con el internet. Yo sé que allá en Irak hicieron descubrimientos, pero no encuentro ningún descubrimiento de documentación, de documentos. Tal vez ya se hayan descubierto antes, porque estas tablillas que más adelante les voy a enseñar se descubrieron hace 100 años y hace 10 años las descifraron. Es decir, imagínense que la investigación es así. Se descubre algo y mientras alguien llega a estudiar el tema, pasan 90 años, pasan 100 años, ¿verdad? Entonces, esas tablillas que más adelante vamos a estudiar, hace 100 años ya están, ya se han encontrado, pero no se han descifrado. Hace 10 años las descifraron y se vio que era hebreo, lo cual hizo que el hebreo se fuera mucho más atrás que algunos textos que se han encontrado. Pero sí, tenemos certeza, ya hay, de que el año 2000 ya había hebreo. Más allá del 2000, como le decía, no hay datos, pero no podemos decir que no, no podemos decir que no. Doña Heidi, Sí, hay lo que llaman las estelas, que son piedras grabadas, ¿verdad? Y donde se ve el uso del paleohebreo y donde está escrito tal cual la palabra David, como hay una estela que se llama la estela de de David, David, dice sí, Beit Beit David, David, Beit Beit David, David, dice. correcto. Y luego también está una tablilla o una estela donde están anotando cuánto han sembrado, cuándo van a levantar la cosecha, El calendario ¿verdad? agrícola de Geser, el calendario agrícola de Geser. De Gesser, ajá. Sí. También está otra estela donde el nombre del tetragramatón es muy, muy respetado, ¿verdad? Esas estelas, algunas están en Francia, y otras están en Jerusalén. Ahora que estuvimos en Israel, pudimos ir a Cesarea Marítima. Es impresionante ver una ciudad romana ahí. Yo no hubiera pensado que se construyó tal cual en Cesarea una ciudad romana con su coliseo, con pues muchas cosas porque ahí vivía Poncio Pilatos. Como no lo querían en Israel, él iba para allá
y decían mucho que era mentira, que ahí no había vivido Poncio Pilatos, pero no sé, debió de haber sido en este siglo que se encontró una piedra donde viene grabado el nombre de Poncio Poncio Pilatos. Pilato, dice, sí. Ajá, sí, porque no, decían que no, que era imaginación, que había inventos, pero se encontró la piedra y ahorita esa piedra está en el Museo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces las piedras hablan, ahora sí que las piedras hablan y las edades de ellas pues son años y años. Sí. Lo que dice doña Haiti es algo muy interesante. Yo puedo quedarme un poco más. ¿Cuántos pueden quedarse un poco más para, si no le interrumpo su ciclo diario? Yo puedo quedarme un poco más para reponer un poco por la pérdida, ¿verdad? De aquí a las 3 de la mañana, no importa, está bien. No, no, está bien. Ok, entonces, existe un problema que nosotros tenemos que saber que anda en el ambiente. Bueno, existen varios problemas, varios problemas. La teología del siglo antepasado, 1820, 1850 en adelante, y sobre todo finales de 1800, principios de 1900, fue muy afectada por una tendencia teológica hablemos del Antiguo Testamento, del Tanaj. También se afecta en el Nuevo Testamento, pero se afecta mucho al Antiguo Testamento la teología, los estudiosos. Hay una filosofía que andaba en boga, ahora no anda, pero se absorbe, muchas veces se absorbe, que era la teoría documentaria. La teoría documentaria, que vamos a ver más adelante de eso, que dice que el Pentateuco, por ejemplo, eso, Julius Wellhausen fue el que dijo eso, Julius Wellhausen. eh, Él dijo que el Pentateuco no fue escrito por Moshe, sino que hubieron varios documentos, que fueron 4 documentos o 4 o 5 documentos, el texto sacerdotal, el texto yavista, el texto eloísta, y entonces que fueron pedacitos que se fueron reuniendo desde el 900 hasta el año 400 antes de Yeshua, que el texto no fue escrito originalmente por Moshe. A partir de esa teoría, a partir de esa teoría, porque en esa época no había aparecido Qumran, ¿verdad? Con Qumran se cayó completamente esa teoría, estrepitosamente, quedó hecho pedacitos allí, ¿verdad? Con el piso. Yo le puedo enseñar cómo. A partir de esa teoría, se especuló que todo lo que aparecía en el Antiguo Testamento era simbólico, que Jerusalén nunca existió, que David nunca existió, que era metafórico para enseñarnos una verdad espiritual superior, que Babilonia nunca existió, ¿verdad? Que lo que decía Heidi, que Poncio Pilato, ninguno de los personajes que aparecen en la isla fueron verdaderos, ninguno son verdaderos, todos son falsos, todos son ficticios, todos son para enseñarnos algo moral. Ahí, recordemos que a finales de 1800 la arqueología estaba en pañales. La arqueología estaba en pañales. Israel, el pueblo judío no había vuelto masivamente a Israel. Los musulmanes, como en otros países musulmanes, nunca permitían, jamás habrían permitido eh, que se hicieran excavaciones arqueológicas porque eso socavaría la religión de ellos. ¿Qué hacen los musulmanes cuando se encuentran peleando contra religión? Destruyen cualquier elemento arqueológico que puedan encontrar. Eso sucede y ha sucedido y imagino que sucederá. Siempre le sale mal, gracias a Hashem, pero el asunto es que ha sucedido. Entonces, recuerden que el Imperio Otomano cayó hasta la Primera Guerra Mundial. Fue cuando el Imperio Otomano cayó, ¿verdad? Entonces fue cuando los musulmanes empezaron a perder poder en la zona de Israel, en la zona de Canaán, ¿verdad? La tierra de Canaán. En 1914, 1918 cayó el Imperio Otomano, entonces vino los ingleses, tomaron la zona y empezaron esas excavaciones increíbles, ¿verdad? Que descubrieron un montón de cosas, pero todavía se sigue descubriendo. El asunto es que solamente se ha desenterrado el 10% de lo desenterrable, solo el 10%. O sea, falta el 90% de desenterrar. Y ya se han descubierto Poncio Pilato, David, Babilonia, se descubrió Babilonia, Yeshua, o sea, todo lo que se negaban, todo lo que estos teólogos negaban, se ha venido desenterrando. Qumran, ¿verdad? Wadi Murabat, Nahal Heber,
y hay cualquier cantidad de información. Entonces, decían que el hebreo no existía para el año 900, antes de Yeshua, que el hebreo se viene naciendo para esa época, que antes todo era arameo, que todo hablaban arameo, entonces entonces, que todo fue ficticio. Entonces, eso todavía se maneja en Internet, porque ahora, aunque eso ya cayó, ha caído, o sea, si nosotros vamos a la demostración histórica, no se sostiene. Pero ¿por qué se sostiene en la actualidad? Porque el Internet está programado. Eso ya se sabe. El Internet está programado para que la gente pierda la fe. ¿Para qué? ¿Por qué sirve esto? Porque los que creemos en la Biblia, sean cristianos, sean judíos, si deja creer en la Biblia, dejamos de ser una oposición hacia la destrucción de la sociedad. Es decir, los principales opositores para que la sociedad se descalabre somos nosotros. Es decir, nosotros luchamos por la igualdad, nosotros luchamos por la justicia, nosotros luchamos en contra de la pedofilia, nosotros luchamos a favor de los salarios ecuánimes. Nosotros luchamos para la defensa de los niños. Nosotros luchamos para la defensa de los ancianos. Nosotros luchamos para la defensa de las mujeres. Luchamos para la defensa de los hombres. Luchamos contra la injusticia, porque Dios nos manda a buscar la justicia. Recuerden, Tzedek Tindov, la justicia y solo la justicia seguirás. Entonces, los principales oponentes a una agenda destructora de la sociedad para convertirnos todos en números económicos somos los que creemos en la palabra de Dios. Y si se nos quita la fe, le pasa lo que le pasa a Europa. Deja de haber oposición. Vea que Europa ahorita está invadida por el Islam. Y la población europea ha decaído enormemente. Es decir, la reposición biológica es casi imposible, ¿verdad? Entonces, hay muchos musulmanes en Europa, lo cual es porque la población europea nata ha decaído, ha decaído. Entonces, si nosotros, de una manera de manipularnos es hacernos dudar de la palabra de Dios, pero por dicha existen datos, por dicha existen datos y datos muy buenos, así, pero datos pesados. Y existen ciencias, yo uso ciencias, uso cruces de ciencias, no solamente uso la arqueología, no solamente uso la filología, sino que también uso la química, también uso la electricidad, la electrónica, también uso otras ciencias que más adelante van a ver y hago estudios cruzados de varias ciencias. Entonces, Baruch Hashem por eso, y entonces al hacer elementos cruzados hay formas de negar, porque vamos a ser claros, el texto bíblico llega hasta cierta época. Es decir, el texto bíblico no nos habla muchos detalles, nos habla desde Adán en adelante, pero no nos habla otros detalles, no nos habla detalles de la vivencia, cómo vivían, dónde vivían. Sabemos zonas aproximadas donde vivió Noah, donde quedó el arca de Noé, pero no sabemos más detalles del arca de Noé. Sabemos que ahí llegaron, pero más adelante, en el próximo capítulo, no se lo pierdan, en el próximo capítulo yo les voy a dar datos que les van así, con la boca abierta, y de qué es esta belleza, hagan ver qué es esta maravilla, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ver y dice, qué barbaridad. Doña Heidi, yo la mano levantada, dígame. Sí, también algo no sé si desvirtuado o ha venido a atacar frontalmente la fe en las escrituras es Hollywood, son las películas, porque nos hacen ver ridículos, hacen ver que el hogar, la familia que tiene principios bíblicos, es una familia de violencia, es una familia que cerrada, ¿verdad? Entonces, las películas han venido a ser como el asentamiento de la fe del siglo XX y XXI. Entonces, no puede ser que nos dejemos guiar así por doctrinas que han sido malinterpretadas de la Biblia, porque es más fácil, More y compañeros, es más fácil ver una película que estudiar la palabra. Claro, Entonces hemos sido condescendientes, flojos, nos ha gustado que nos entretenga eso y eso nos hemos comido y por eso estamos como estamos con años, décadas y hasta siglos de creer errores en las escrituras. y Ujú. nos tratan de locos, y nos tratan de locos. O sea, o sea, hay un trato despectivo. Y eso sí es cierto, es cierto. Es decir, nosotros tenemos que contrarrestar con conocimiento, con un buen argumento y con datos, datos
como decía alguien por ahí, dato mata relato, ¿verdad? Con datos, datos verdaderos. Marcia, tiene que abrir el micrófono, Marcia. En Oseas dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Ves? Y yo estoy de acuerdo con Heidi, porque es que las personas muchas veces no leen ni escudriñan lo que dice la palabra. Y, y yo me cuento, hubo un cierto momento en mi vida que yo pues leía, pero después dije, ¿cómo va a ser esto? Y seguí leyendo más, y entonces esas letritas chiquitas que aparecen, que te llevan a otro versículo, pues uno va y busca en otro versículo, y uno sigue escudriñando y va encontrando cosas. ¿Eh? Y pues quería también compartir, a mí me he dado cuenta también, ¿verdad? Que hoy en día los arqueólogos tienen una función tremenda, porque es que con todo lo que encuentran, muchas personas en el tiempo en que estamos, ¿verdad? Donde hay tantas cosas que quieren que las personas no crean, pues los arqueólogos están confirmando que esa palabra, que lo que dice es real. Y una de las cosas que a mí más me fascinó fue el hallazgo en el Mar Rojo de los carros del faraón, que están las ruedas, que están cosas que el Señor, como Dios ha preservado todas esas cosas en esos lugares que son el testimonio vivo de que todo pasó. Eso es tremendo. Claro, claro. No solamente eso, Salomón mandó a poner dos pilares en esa zona de donde pasó, recordemos que Salomón vivió 500 años después, 450 años, 480 años después del cruce del mar. Y entonces mandó a poner dos pilares, uno del lado de Egipto y otro del lado de Arabia Saudita. Cuando eso hace como unos 15 años, los musulmanes se dieron cuenta de esos pilares en el lado de Arabia Saudita, entonces quitaron el pilar porque estaba escrito en hebreo antiguo. Entonces ellos se llevaron el pilar, pero dejaron un pilar de cemento hecho por ellos. O sea, sellaron el original y dejaron un pilar de cemento. Bueno, lo que estuviera escrito ahorita, tal vez en este momento no sabremos lo que está escrito en ese pilar, pero dejaron un pilar, otro pilar en su lugar. Entonces nos dejaron el lugar donde del lado de Arabia Saudita llegó el pueblo de Israel y del otro lado de Egipto el pilar todavía está ahí porque ya está borrado, porque se cayó y el mar lo borró, pero ya sabemos de dónde pasaron y entonces sabemos que pasaron por ahí y que Salomón mandó a poner eso. Entonces, tenemos esos datos, por lo menos, entonces es algo importante. Hay muchos datos arqueológicos porque hay datos viejos. Recordemos que cuando Inglaterra ganó la Primera Guerra Mundial, los arqueólogos cayeron como moscas en aquella zona y sacaron información, pero increíble, información increíble. Esa información es de hace 100 años. Entonces ya la novedad ya pasó, ya los periódicos ya no lo dicen. Es nuestra obligación volver a sacarla, esa información, la información verdadera, porque también hay información falsa, ¿verdad? La información verdadera y entonces enseñarla y enseñarla a las personas. Como por ejemplo, el hebreo en que está escrito el Tanaj, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. El hebreo es un hebreo que no es igual al hebreo moderno. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el griego que está escrito en el Nuevo Testamento no es un griego de Grecia, es un griego de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Por qué? ¿Cómo demostramos? ¿Cómo demostramos que es un griego de Grecia? Que es un griego de Israel y que no es un griego de Grecia? ¿Cómo lo demostramos? Entonces, hay datos, ya hay datos de eso, por eso. Y ahora que se han hecho mucho, en Israel se permite más casi es obligatorio la arqueología, porque eso es turismo, es un punto turístico importante. Esta arqueología revive el texto bíblico. Hace 10 años encontraron lo que sería el templo donde Melquisedec sacrificaba la antigua Salem. La antigua Salem, hace 10 años lo encontraron. Es un templo de la época de Abraham, del año 2000 antes de Yeshua. Es un templo monoteísta del año 2000 antes de Yeshua. Hace 5 años encontraron el altar que hizo Josué cuando entró a la tierra de Canaán. Hace 5 años. Hace 5 años también se encontró en el monte Gerizim
donde se hicieron las bendiciones y las maldiciones, escrito en hebreo antiguo hace 5 años, ¿verdad? Entonces, escrita, estamos hablando del año 1350 antes de Yeshua, ambos acontecimientos. Entonces, toda esta teoría de que no, que la Torá no existía, eso es mentira. Pero mucha gente la cree, porque eso se le llama alta crítica. O sea, el nombre no debería ser así, debería llamarse crítica trash, algo así, no sé, pero la alta crítica, se llama así alta crítica, yo caí en eso, yo le creí por 15 años hasta que empecé a ver dónde están los huecos. Yo se lo voy a enseñar a ustedes dónde están los huecos, dónde están las mentiras, dónde están todos los errores lógicos, todos los errores críticos, y por eso es que yo ahora enseño de esta manera, porque ya sé dónde está esa parte. O sea, yo ahí fue en el 2005 ya empecé a ver esas cosas, pero eso está mal, eso está malísimo, eso es horrible. Y entonces hay que tenerle fe a la palabra de Dios, porque es verdadera, es verdadera. Ok, ya me emocioné. Sigamos. Ok, vamos allá. Estamos unos 5 minutitos más, muchachos, para que no se me duerman. Entonces, tenemos en los acentos nos van a ayudar a interpretar. Vamos a este otro punto. Génesis 28:5 dice, hace referencia dice así, ve Génesis 28:5, Ribka en Jacob Besab. Aquí Jacob fue el segundo después de Esab, pero está puesto el primero. Está puesto Ribka. Tenemos un acento separador, un Zakef Katán. Y tenemos un Tifja en Jacob. O sea que aquí pega, aquí, y después al final, después de Jacob, tenemos un Siluk, ¿verdad? Entonces, Rica, madre de Jacob y de Esab. El acento disyuntivo Tifja o Tarja, ¿verdad? Tifja o Tarja, es el que tenemos ahí, que acompaña al nombre de Jacob, cumple la finalidad de llamar la atención sobre el hecho de que Rebeca es ante todo y sobre todo la madre de Jacob, el heredero de la bendición patriarcal. Solo muy en segundo término, Rebeca es la madre de Esab. Ok, un asunto importante. Esab eh, es mayor que Jacob, pero está puesto de segundo. Nunca se pone así en el texto bíblico. Siempre se pone primero al mayor y después al menor, pero aquí está puesto al revés y el acento así lo marca también. O sea, el acento, recordemos esto, el acento fue puesto en la edad media. El acento fue puesto en la edad media, las vocales y los acentos fueron puestos en la edad media. Antes ya existía el texto en hebreo. El texto hebreo existe desde antes de Moshe. Entonces, es importante recordar que eso fue puesto así ya desde la época de Moshe para acá. O sea, ya hay un propósito en ese ordenamiento. Igual que nosotros, el ordenamiento sintáctico de una oración nos da un mensaje. Y eso se lo voy a enseñar a ustedes. Cuando estemos viendo más sintaxis, yo les voy a decir, bueno, cuando tenemos este orden es de esta manera y cuando tenemos este otro orden es de esta otra manera. Cuando tenemos énfasis es de esta manera, cuando es llano es de esta otra manera. Porque vamos a ver la forma normal y la forma enfática. Y esto es una forma enfática, Heidi. El acento de Tibja, More, ¿está escrito en diferente forma? No Sí, lo reconocí. es un modelo diferente, por eso tengo que cambiarlo. Es que este modelo yo lo usaba antes y es recto, es una rayita así recta. Pero en la curva que ustedes vieron es la que yo tengo que cambiarlo. Lo que pasa es que no lo he cambiado. Aquí está, el Tifá es El este. Tibja. Sí. Ajá. Y La idea- ese es para cortar, ¿verdad? Es para, para o cortar, no, correcto. Sí, para cortar. ok. Un acento separador. Correcto, así es. Muy bien, gracias. Toda. Ok. Terminemos con el tercer ejemplo, que es este que está acá. Dice, bueno, Héctor, dime. No, perdón, profe, que decía que iba a retirarme ya. Así voy, mañana madrugo. Ok, Héctor, te Eh, entiendo, sí. Igual Ah, después sigo, lo termino de ver completo. claro, claro. Solamente repito aquí antes que se vaya Héctor, recuerden la tarea, la división acentual de Josué y el deletreo de números, el deletreo del texto de la bendición cerotal. Ahora, que Hashem te acompañe y que todo te salga bien, Héctor. Laila Top. Gracias, profe. Muy amable, muy linda la clase. Después continúo viendo lo que resta. Berat Hashem, toda Rabá. Bendiciones. Bendiciones. Ok, entonces aquí, Laila, Laila Top. Entonces aquí tenemos Éxodo 17 del 7 al 8. Dice así, Hayesh Hashem Bekirbeno im Ain, Hayesh Hashem Bekirbeno im Ain, ¿verdad? Entonces dice, veremos si Hashem está con nosotros o si no,
o si no, o no, ¿verdad? Im hay, esas dos im hay se puede traducir o no, o si no, ¿verdad? Dice, Vayabó Amalek, Bailajen y Misrael. Vayabó Amalek. Ok, hay una discusión, recordemos que los acentos fueron puestos en la Edad Media. Entonces, los versículos fueron cortados en la Edad Media, fueron puestos así. Hay, bueno, son realmente como uno o dos versículos donde los masoretas tuvieron dudas dónde hacer el corte del versículo. Este es uno de ellos. No sabían si poner y hay en versículo, al final del versículo 7 o im hay al principio del 8. Entonces, ellos lo pusieron en sus notas. Dice, la Masorá propone, por el contrario, desplazar el acento siluk o el punto de división de la frase, dando origen a un nuevo sentido. Ayesha Shebe Kilbeno, veremos si Hashem está con nosotros. Iman llamó a Amalek. Si no, de lo contrario, surge Amalek. Los masoretas relacionan este desplazamiento del acento con una tradición de interpretación basada en la guimatría. Mira, aquí me le dio vuelta en la guimatría. El valor numérico de Amalek es el mismo que la palabra Safek, duda. Recuerden que yo no uso la gimatría, pero esto ya les explico por qué lo usé. La gimatría es, no, bueno, aquí la palabra gimatría, que está aquí, gimatría, ve que yo puse una nota al pie de página, dice método exegético que interpreta una palabra o frase por el valor numérico de sus letras. Ok, la palabra gimatría, el método gimátrico se copió de los griegos. El método gimátrico se copió de los griegos. O sea, los griegos, como 200 años antes, o sea, los judíos aprendieron a convertir las consonantes en letras aproximadamente 200 años antes de Yeshua. Entonces, ¿qué sucede? Empezó a interpretarse de esa manera, pero yo no lo apoyo, pero ¿por qué puse esto? Porque hay varios versículos en la Biblia que dice que cuando uno no cree en Dios, cuando uno desconfía en Dios, entonces Dios, o sea, cuando uno se aparta de Dios, Dios lo deja en manos de sus enemigos. Dime, Jesse. Jesse. Jesse, no te escucho, no te escucho. Si está hablando, no te escucho. Ok. ¿Se escucha Jesse o solo yo no la escucho? Ok, en un momento No se seguro, escucha. sí, en un momento seguro vuelve. Ok, entonces, si nosotros vemos acá, pero para ver si me escribió algo. Espera, eh, aquí. No, no, no escribió nada. Ok, si nosotros vamos acá, agarramos la palabra Amalek y la ponemos en equivalencia numérica, nos da 240, y si agarramos la palabra duda, que es afect, nos da 240. Entonces, dicen los rabinos, de este modo, es posible interpretar, se interpreta de esa manera, el pasaje del Éxodo en el sentido de que cada vez que Israel duda de su identidad, surge Amalek, el prototipo del antisemitismo que amenaza y ataca de nuevo a Israel. Ok, esto por lo general, bueno, como les decía, yo nunca apoyo la interpretación gemátrica porque es muy especulativa. La interpretación gemátrica es muy especulativa. ¿Por qué la puse? Porque hay una tradición y hay versículos bíblicos que dicen que cuando uno duda de Dios y cuando uno se aparta de Dios, uno está abandonando el protector. Entonces, de aquí, de esta interpretación, entonces los rabinos sacan ese juego numérico. De aquí los rabinos sacan el juego numérico de Amalek. Pero lo puse para que ustedes vieran más o menos de dónde sale las dudas de cómo poner esas dos palabras in ahí, si la ponemos al final de un versículo o al principio de otro versículo. Por dicha, ellos no tuvieron muchas dudas al respecto de eso, sino que son poquitas y son muy marcadas y sabemos cuáles son. Y tenemos otros elementos para saber dónde tiene que ir la palabra, otros elementos significantes. Muy bien. Entonces, con esto, pero para ver, con esto terminamos lo de hoy, lo que son los acentos. La próxima semana seguimos. Si tienen preguntas, las hacen, por favor, las escriben. Y recuerden, la próxima semana seguimos con las preguntas. Estas preguntas que hacemos aquí, Shelot, ¿verdad? Entonces, si tienen preguntas, anoten las preguntas, háganlo de Josué y hagan el deletreo y Bakasha. Preguntas antes de concluir, muchachos, muchachas.
¿Ok? ¿Me preguntas? Bien. Leila todo le culan y traemos se mueva. Nos vemos la próxima semana. Laila Tov, toda Rabá. Bekay. Hola a todos.